Buenas noches, vamos a ver una vez más un estudio del libro de Jueces. Hemos estado estudiando acerca de este libro. En todo el recorrido que hemos hecho de las Escrituras estamos viendo varios personajes. Hoy vamos a ver un personaje también de las Escrituras. Es importante que vayamos estudiando a cada uno de ellos y viendo cómo Dios estuvo respaldando la obra a la cual los llamó y cómo Dios sigue hoy en día todavía respaldando cuando nosotros obedecemos a su palabra. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos y te bendecimos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu presencia, por tu amor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por el estudio, porque nos permite, Señor, que a través de estos medios podamos compartir tu palabra y estar juntos, como dice la Escritura, juntos unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar lectura al capítulo 6 del libro de Jueces, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acamparon contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy el Señor su Dios. No teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, sí, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó el Señor de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvarás? ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel
del Señor le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él así lo hizo. Y extendió el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó la punta, la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: ah, Señor, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor, y lo llamó el Señor Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y enviaron mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Asaer, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel de mi mano, por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si, si aún hable esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo el Señor así, solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Bueno, pues este es el capítulo 6 todo el capítulo 6 de Jueces, y pues vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de este estudio. Bueno, pues nos habla acerca de Madián. ¿Quiénes eran los madianitas? Bueno, eran descendientes
de la segunda esposa de Abraham, esta mujer llamada Céntura. Era un pueblo que siempre estaba en conflicto con Israel y vivía en el desierto. Años antes, cuando todavía deambulaban por el desierto, los israelitas lucharon contra los madianitas y casi los destruyen por completo. Debido a que no los aniquilaron, se volvieron a multiplicar y ahora estaban oprimiendo nuevamente a Israel. Ahora tenían que vivir la opresión y el despojo, ya que los madianitas se llevaban todo. Dice que eran como langostas, eran como una plaga. Los dejaban sin alimento, sin fuerza y viviendo en angustia. Vemos que ellos tenían que vivir ocultos a través de esta situación. Al hacer este estudio estaba reflexionando sobre Casa Amistad y Restauración. En la casa llevamos un curso que se llama Sanando las heridas del alma. Y a través de este curso estamos viendo cómo el enemigo está despojándonos de la dignidad, está debilitándonos y en ese momento las personas pueden perder todo hasta su voluntad. Un corazón que está lleno de heridas, de rechazo, de amargura, de resentimiento, pues bueno, está expuesto a vivir en el despojo del enemigo. Y aquí, bueno, pues cuando nosotros no sanamos nuestras vidas, cuando no le entregamos al Señor todas las heridas que hay en nosotros, pues solamente vamos a ver el despojo, vamos a sufrir estas situaciones. Cuando hemos decidido seguir al Señor, tenemos que poner toda nuestra vida en nuestras manos, entregar todo resentimiento, todo enojo, todo rechazo, porque si no, estos aumentarán y después nos despojarán de todo. Hemos visto que ellos los dejaban sin comer, no dejaban nada que comer, pues estaban vulnerables, estaban en una etapa de debilidad y es más fácil derribarlos así. Hoy como hijos de Dios tenemos la oportunidad de ser sanos, de ser restaurados, de levantarnos y tomar la autoridad que el Señor nos dio. En el pueblo de Israel el Señor les había dicho que les daba la tierra prometida. A nosotros hoy se nos ha dado el reino de los cielos y debemos entrar, pero para entrar debemos conquistar las áreas. El pueblo de Israel tiene que conquistar esta tierra prometida. Hoy nosotros tenemos que conquistar el área interior, el área del corazón, que tiene que ver con la voluntad, con la dignidad, con el conocimiento, con la sabiduría. Y el área exterior, que tiene que ver con alcanzar a nuestra familia para Cristo, a nuestros vecinos, a nuestra nación. Y es como nosotros podemos tomar esta autoridad. En el versículo 7 al 10, voy a leerlo nuevamente, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo los hice salir de Egipto y los saqué de casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes, y les di su tierra. Y les dije, yo soy el Señor, su Dios, no teman a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Bueno, pues aquí los hijos de Israel claman al Señor. Cuando ya ven la situación difícil, es cuando se empieza a clamar al Señor. Dice en la palabra de Dios en Jeremías, ¿no? Clama a mí y yo te responderé. Y bueno, y el Señor aquí, el pueblo está clamando y el Señor está respondiendo. En el versículo 10 dice, y les dije, yo soy el Señor, su Dios, no teman. Al hacer este estudio estuve viendo que en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra no teman aparece 365 veces. Esto es que Dios por día nos repetiría, no temas, enfréntate a todas las situaciones. Si hemos decidido seguir al Señor, no debemos caminar en temor. Bueno, pues es lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel y hasta este momento ellos claman. Nosotros no debemos clamar hasta que veamos una situación difícil en nuestra vida. Debemos estar en comunión con Dios constantemente. Tenemos que aprender de todo esto. En la palabra de Dios, en Hebreos 12,
Dice Hebreos 12:1, dice la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que tenemos una grande nube de testigos, hay una gran nube de testigos, son todos los personajes bíblicos que han vivido en la gracia, en el amor de Dios, que han vivido las promesas de Dios, y ellos nos dan testimonio de que se puede caminar aún en la adversidad, aún en momentos difíciles, aún en pandemia, se puede caminar en obediencia a Dios. Y bueno, pues me llamó la atención esta parte donde dice no temas. Dios siempre dice no temas porque Él está con nosotros. Él había manifestado todo lo que Él había hecho, que Él había hecho salir al pueblo de Egipto, donde eran esclavos. Los había liberado, había mostrado su poder y que aún tenían que confiar en Él. En la palabra de Dios, en Lucas 1:37, dice, porque nada hay imposible para Dios. Y debemos confiar en esto en el Señor. Cuando lleguen los temores, cuando lleguen situaciones difíciles, debemos tomar esta palabra y hacer la vida en nosotros, porque nada hay imposible para Dios. Vamos a continuar en el versículo, capítulo 6, versículos del 11 y 12. Dice, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, aquí Gedeón está apareciendo, aquí está sacudiendo el trigo, lo tenía que hacer en un lugar oculto porque los madianitas se daban cuenta, se lo iban a llevar. Pero dice aquí que vino el ángel del Señor. Cuando hablamos del ángel del Señor, o nos lo presenta las Escrituras así, es una teofanía, es el Señor Jesucristo manifestado. Y ahorita vamos a ver por qué es el Señor Jesucristo. En el versículo 12 dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Esta parte de decirle a Gedeón, varón esforzado y valiente, aún no había realizado nada, pero Dios había visto su corazón y podía ver tal vez esa valentía y ese esfuerzo en él. En los versículos 13 al 15 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no lo sacó el Señor de Egipto y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Versículo 14, mirando el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Bueno, aquí Gedeón no había reconocido que lo que estaban viviendo era a causa de su rebeldía, a causa de que habían hecho lo malo delante del Señor. Pero el Señor le está diciendo que Él lo envía con autoridad, Dios lo está capacitando para enfrentarse a esta situación. Y el Señor lo estaba llamando para esto. Y él tenía que reconocer que el Señor era quien lo estaba enviando. Y en el versículo 15 dice, entonces le respondí, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre, el Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. A veces vemos personajes de la Biblia, vimos al profeta Jeremías también que dice, soy un niño, ¿verdad? Y muchas veces tenemos argumentos, ponemos levantar todos los argumentos que haya en nuestra mente para no obedecer al Señor, para no seguir que el Señor busque a otra persona. Dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces debemos obedecer al Señor, derribar todos los argumentos que tenemos si es que el Señor nos está llamando a realizar alguna actividad. Muchas de las veces no es en el ministerio, es en la familia. Es trabajar con la familia, trabajar con los vecinos, trabajar en el lugar que el Señor nos ha llamado.
en el, vamos al versículo 13. Perdón. Versículo 22 al 24. Dice la palabra de Dios: viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Ah, Señor Dios, que he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Bueno, aquí vemos la manifestación del Señor, que es Dios diciendo que tenga paz. Así el pueblo de Israel mencionaba al Señor como el Señor Shalom, Jire, Rafa, y cada uno de los títulos que le daban según como el Señor se manifestaba. Aquí a Gedeón se le apareció como el Señor de paz. Y bueno, él le levantó altar y obedecía al Señor. Vamos al versículo 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo el Señor: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edificó altar al Señor, y edifica altar al Señor tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Bueno, pues aquí lo que el Señor le está pidiendo a Gedeón, si fuera en nuestros días, lo tomarían como una agresión. Actuar de esta forma, estamos viendo que ya la tierra se había contaminado, aún los israelitas ya practicaban este tipo de adoración y el Señor pues no le agradaba. Entonces el Señor manda a Gedeón derribar estas imágenes y el altar de Baal, y bueno, pues dice que su padre tenía, y que también cortara la imagen de acera que estaba junto a él, o sea, su padre adoraba a estos ídolos. Hoy si lo vemos en nuestros días podía tomarse una agresión para para estas personas, el que se derribara su imagen o que se agrediera a sus creencias se tomaba como una agresión, declarando guerra, y la persona podía perder la vida ahí. Se estaba exponiendo. Bueno, pues el Señor le había dicho a Gedeón: ¿qué pensar hoy en nuestros días cuando se han levantado tantos dioses, tantas imágenes, tantos altares, cuando hay tantas creencias? ¿Cómo debemos actuar hoy los cristianos ante estas situaciones? Pues es seguro que no derribándolas. Pero vamos a leer del versículo 28 al 30. Dice: por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. ¿Ok? Bueno, pues aquí vemos su padre tenía ese altar, la familia practicaba estas cosas. Hoy podemos ver que lo que nosotros hacemos, nuestros descendientes muchas veces van a imitar estas creencias. Por eso es importante conocer al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Cuando ellos, en el versículo 29 dice que y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Sí, era una molestia, era una ofensa, se habían sentido ellos agredidos espiritualmente. ¿Quién se había atrevido contra sus dioses?
Pero aquí lo que Gedeón había hecho era lo que el Señor le había ordenado. Y bueno, pues al estar investigando, se dieron cuenta que había sido Gedeón, hijo de Joás. Vemos en el versículo 30 que dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Aquí están pidiendo al padre que entregue a su hijo para que muera por lo que había hecho. Por obedecer al Señor, tenía que morir. Cuando estudiamos las escrituras habíamos visto que cualquiera que siguiera a otro Dios tenía que morir lapidado o apedreado. Pero aquí al obedecer a Dios era lo contrario, aquí querían matarlo al que había derribado a un Dios. Es impresionante la sabiduría que toma su padre y dice en el versículo 31 y 32, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderán ustedes por Baal? ¿Defenderán su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera. Que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que ha derribado su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Son palabras de sabiduría porque no llevó a la muerte a Gedeón. Pero vemos aquí una actitud que debemos de tomar cuando el Señor se nos presentan los dioses paganos, cuando todavía se levantan imágenes y que se les llama dioses, ¿verdad? Ellos tienen que defenderse. Esto es importante para que nosotros llevamos una vida de obediencia al Señor. Entonces, ¿quiere decir esto que tendremos que tirar todos los altares, todas las imágenes que veamos? Por supuesto que no. Pero hoy como cristianos estamos llamados a predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando nosotros compartimos de la palabra de Dios a las personas, cuando nosotros, sea la persona que adore la deidad que adore, tenga los dioses que tenga, cuando presentamos el Evangelio puro, cuando presentamos el Evangelio como es, entonces esta persona solita va a derribar su altar. No necesitas derribarlo tú. Hoy tienes el Espíritu Santo y tienes la presencia de Dios en ti para tocar estos corazones. En el versículo 34 dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Bueno, pues el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo para compartir las buenas nuevas. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder caminar, para poder restaurarnos. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo para poder dar testimonio. Entonces todos los altares se derribarán, no porque nosotros los tiremos, sino porque cada uno de las personas que los han levantado, ellos mismos los derribarán, sabiendo que no es el Dios vivo, el Dios verdadero. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo con todo esto? Bueno, que el Señor se ha manifestado en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar. Así como Gedeón, hoy podemos tomar esta actitud de obediencia. El Señor estará con nosotros. El Señor caminará con nosotros. A veces podemos equivocarnos. Gedeón también tuvo algunos errores. Vamos a ver el versículo 36 y 37. Dice la palabra de Dios, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Aquí, bueno, estamos viendo que él trata de entender esto por lógica. Si el vellón era de lana, pues tenía que absorber el agua y posiblemente por eso estaba húmedo todavía.
es cuando nosotros tenemos argumentos para preguntarle a Dios. Muchas veces cuando queremos hacer algo, queremos que Dios nos responda y estamos dudando si Dios nos dijo, si Dios nos habló. Hoy tenemos la certeza de que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos ha hablado a través de toda la escritura, por eso es importante escudriñarla toda. En el versículo 39 dice: Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Entonces no quedó convencido de lo que Dios había dicho. Dios nos ha dado muchas promesas, Dios nos ha hablado a través de su palabra y a veces nos sentimos indignos de Él y queremos más pruebas y prueba sobre prueba de lo que Dios está diciendo. Si el Señor nos lo ha dicho, Él cumplirá sus promesas, cumplirá su palabra. Debemos ser obedientes a lo que Él dice. Y en el versículo 40 dice: y aquella noche lo hizo Dios, así solo el vellón quedó seco, en toda la tierra hubo rocío. Bueno, Dios le comprobó una vez más que Él era el que lo enviaba, que Él estaba con Él. Dios ha hablado a nuestras vidas, Dios está tocando nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a cada uno de nosotros? Hoy tenemos que escudriñar toda la escritura para poder entender lo que Dios ha dicho. Veíamos que en el versículo del 22 al 24 dice: tenían temor de morir porque había visto al ángel del Señor. Había visto la manifestación del Señor, había visto una teofanía. Hoy nosotros tenemos toda la escritura y sabemos que no vamos a morir, que vamos a tener vida cada vez que escudriñemos las escrituras. Bueno, es lo que hoy puedo compartir acerca de este capítulo, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga.